Deslizamiento anteroposterior de la articulación radiocubital distal. Posición del paciente. El paciente se va a colocar en sedestación con el antebrazo apoyado sobre la camilla en posición de supinación. Posición del fisioterapeuta. El fisioterapeuta se colocará en sedestación lateralmente al antebrazo del paciente. Para el deslizamiento anterior se situará en la cara dorsal del antebrazo, mientras que el deslizamiento posterior será por la cara palmar. La mano medial se sitúa en el estiloides cubital y la toma lateral, la que ejecuta el movimiento, se sitúa sobre el estiloides radial. Ambos deslizamientos pueden ser considerados parámetros menores de movimiento que serán necesarios para la pronación. Para movimientos mayores. Ejecución de la técnica. Efectuamos un empuje sobre el estiloides radial en sentido palmar para llevar a cabo un deslizamiento anterior de la articulación. Por contra, efectuaremos un empuje en sentido dorsal para llevar a cabo el deslizamiento posterior de la articulación. Movilizaciones atrocinemáticas de la articulación esternocostoclavicular. Posición del paciente. Decúbito supino, hombro 180 grados de ABD. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación, craneal al hombro del paciente. La eminencia hipotenar de la mano medial contacta con la cara superior de la articulación esternocostoclavicular, mientras que la mano lateral fija el tercio distal del brazo. Ejecución de la técnica. Realizamos un empuje hacia los pies del paciente con la mano interna. Esta maniobra está indicada para cualquier alteración cinemática del complejo articular del hombro. Deslizamiento de la articulación glenohumeral anterior. El objetivo principal es producir un movimiento atrocinemático anterior de la cabeza del húmero, al contrario que el anterior. Posición del paciente. Decúbito prono al borde de la camilla con 90 grados de ABD de la articulación glenohumeral. Es muy importante que la cabeza del húmero esté fuera de la camilla. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación, homolateral colocado entre el brazo y el cuerpo del paciente. Con la mano lateral sujetamos el tercio distal del húmero y la mano medial contactando con la parte posterior de la cabeza del húmero. Ejecución de la técnica. Con la mano medial se realiza un empuje hacia el suelo ayudándose con el peso, mientras que la mano lateral estabiliza el brazo. Esta técnica se utiliza habitualmente cuando existe una restricción en la cápsula por la zona anterior. Deslizamiento de la articulación glenohumeral en circunducción. Con este movimiento vamos a producir una gran relajación en la articulación del paciente. Consiste en inducir movimientos en 8 para eliminar restricciones capsulares generalizadas. Posición del paciente. En decúbito supino al borde de la camilla con una ABD de hombro de 90 grados. En esta técnica es importante que la cabeza del húmero esté fuera de la camilla. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación del lado homolateral de la articulación con toma bimanual o en bocadillo. Los pulgares se posicionan en la cara anterior de la cabeza humeral y el resto de los dedos abrazan la parte posterior de la cabeza de esta. Y con la ayuda del brazo y del cuerpo estabilizamos el brazo del paciente. Realizando movimientos en 8, vamos a hacer hacia anterior y craneal y después lateromedial, seguido hacia posterior y caudal. Se puede realizar en los dos sentidos. Deslizamiento dorsal de la articulación esternocostoclavicular. Amplitud de movimiento de hombro en ABD y ADD horizontal.
Posición del paciente: decúbito supino con una ABD de hombro inicial de 90 grados. Posición del fisioterapeuta: bipedestación en el mismo lado de la articulación lesionada entre el tronco y el brazo del paciente, con la mirada hacia dirección craneal. La eminencia hipotenar de la mano medial se coloca sobre la articulación esternocostoclavicular y el resto de la mano sobre la clavícula. La mano lateral o externa fija el brazo del paciente a 90 grados de ABD. La ejecución de la técnica se realiza empujando la clavícula hacia posterior con la mano medial. Como las técnicas anteriores, esta movilización es muy bien manejada para cualquier movilización articular. Deslizamiento de la articulación glenohumeral posterior. El objetivo principal de esta técnica es realizar un movimiento atrocinemático posterior de la cabeza del húmero. Posición del paciente: decúbito supino con una ABD de hombro de 90 grados. Posición del fisioterapeuta: en bipedestación del mismo lado al hombro que se va a tratar, colocado entre el brazo y el cuerpo del paciente. Con la mano lateral fijamos el tercio distal del húmero y la mano medial contacta con la parte anterior de la cabeza del húmero. Con la mano medial realizaremos un empuje hacia el suelo ayudándonos con nuestro peso, mientras que la mano lateral va a estabilizar el brazo. Movilización osteocinemática o analítica simple en extensión. Posición del paciente: decúbito contralateral. Posición del fisio: bipedestación detrás del paciente. La mano craneal, que en este caso va a actuar de contratoma, la colocamos en la cabeza del húmero, y la mano caudal hará una toma en bandeja de cuna en el antebrazo del paciente. Ejecución de la técnica: para llevarnos la extensión debemos de hacer un balanceo con nuestro cuerpo. La mano que se encuentra de contratoma en la cabeza del húmero debe generar el movimiento de la articulación. Deslizamiento de la articulación glenohumeral caudal. El objetivo principal de este deslizamiento caudal es que el espacio entre el acromio y la cabeza del húmero se abra. Posición del paciente: decúbito supino con 90 grados de ABD de hombro. Posición del fisioterapeuta: bipedestación homolateral al hombro que vamos a tratar y mirando hacia los pies del paciente. La mano medial la colocamos en la cabeza del húmero externo al acromio, mientras que la mano lateral estabilizamos el tercio distal del húmero. Ejecución de la técnica: con la mano medial realizamos un deslizamiento hacia caudal del hombro, hacia los pies del paciente. Deslizamiento en báscula interna externa de la escápula. Posición del paciente: decúbito contralateral en la camilla con flexión de rodilla lo más cerca posible al borde de la camilla, desde donde vamos a realizar la movilización. Posición del fisioterapeuta: bipedestación delante de la cara anterior del paciente, y la eminencia hipotenar debe tener contacto con el ángulo superinterno de la escápula y el resto de dedos sobre la espina de la escápula, realizando estos movimientos. El resto de dedos sobre la barbilla costal, y la ejecución del movimiento es realizar un movimiento de báscula interna y externa de la escápula ayudándonos del brazo y mano caudal. Movilización osteocinemática simple o analítica. Simple en flexión. Posición del paciente: decúbito supino
Posición del fisioterapeuta, bipedestación homolateral al lado que vamos a tratar. Con la mano caudal realizamos una toma en el tercio distal del antebrazo y muñeca, y con la mano craneal una contratoma en la cara anterior del codo, abarcando también el tercio distal del húmero. Ejecución de la técnica. Debemos de tener en cuenta un cambio de toma en contratoma a mitad del movimiento, justamente cuando el brazo del paciente se encuentra en flexión de hombro de 90 grados.